Hola, la semana pasada desarrollamos el tema del párrafo, la oración temática y las ideas secundarias. Ustedes se preguntarán, ¿de qué manera podemos fusionar la oración temática y las ideas secundarias? Para ello, trataremos el tema de la coherencia y cohesión. Para lograrlo, tenemos que utilizar los referentes y conectores lógicos. A continuación, detallaremos estos aspectos a través de las diapositivas. Estimados estudiantes, recordemos que todo texto debe contar con los siguientes elementos: términos referenciales, conectores lógicos, estructura lógica y correcta tildación, puntuación y ortografía para lograr la coherencia y cohesión. En primer lugar, veamos el siguiente ejemplo, donde hacemos alusión a la referencia. Los estudiantes, por excelencia, deben ser investigadores natos. Los estudiantes deben ser gestores de su propio aprendizaje y para ello deben convertirse en investigadores permanentes. Para lograr un aprendizaje más efectivo, un aprendizaje significativo, un aprendizaje para la vida, un aprendizaje para aplicarlo en sus múltiples necesidades. Como ustedes pueden observar, hay varios términos que se repiten, provocando de esta manera la redundancia. ¿Qué hacer? Veamos a continuación. Miren ustedes, los estudiantes, por excelencia, deben ser investigadores natos. Ellos deben ser gestores de su propio aprendizaje y para ello deben convertirse en indagadores permanentes para lograr un aprendizaje más efectivo, significativo para la vida, aprendizaje para aplicarlo en sus múltiples necesidades. Es obvio cómo hemos eliminado algunos elementos y otros han sido sustituidos por ellos en el caso de estudiantes, indagadores en caso de investigadores. Aquí se han considerado algunos términos referenciales, tales como pronombres personales, pronombres posesivos, pronombres indefinidos, pronombres relativos, pronombres demostrativos, adverbios, sinónimos, perífrasis, que van a permitir la fluidez del texto y así evitar la redundancia. Los términos referenciales se expresan a través de la anáfora. La anáfora es una figura que sustituye a un elemento por otro, reemplazándolo a través de pronombres, adverbios, como hemos visto anteriormente. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa viajó a España para proseguir con su carrera literaria. Él, desde allí, sigue cultivando su amor por la literatura. El pronombre él está sustituyendo a Mario Vargas Llosa y el adverbio allí a España. La catáfora es una figura que se utiliza para anticipar parte del discurso que aún no se ha enunciado o mencionado. Por ejemplo, allí estaban todas, Ana, Marta, Belén. El profesor dijo que estudiaremos las figuras geométricas, círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. Bien, nos referimos ahora al elipsis a través del presente ejemplo. El escritor había compuesto varias obras, las había elaborado con mucha dedicación, plasmaba en sus escritos todas sus emociones y sentimientos. Era feliz pensando que cientos de personas leerían muy pronto sus composiciones. Si ustedes observan, el slash está reemplazando a la palabra escritor. Y de esta manera se manifiesta la elipsis. Otro elemento referencial lo constituye la sustitución léxica. Ejemplo: Puno se encuentra al sur del Perú. Esta ciudad tiene un clima muy frío en invierno. Ciudad sustituye al término Puno. El bisturí es usado para realizar incisiones. Los doctores utilizan este instrumental médico para las operaciones quirúrgicas. En este caso, instrumental médico sustituye al término bisturí. Recordemos, los términos referenciales evitan la redundancia en el texto. La anáfora nos permite ir hacia atrás para adoptar el significado del elemento referido, mientras que la catáfora
nos remite hacia adelante para adoptar el significado del elemento que aún no se ha mencionado. Por otro lado, la elipsis es la supresión del término sin perjudicar el sentido del texto. Asimismo, la sustitución léxica consiste en conmutar un término por otro con significado propio, pero que en el texto adopta el sentido de la palabra a la que se refiere. Ahora, revisaremos los conectores lógicos. Observen ustedes el siguiente ejemplo. Nuestro amor es posible, aunque algunos piensen lo contrario, porque los dos nos amamos, pero somos incompatibles. Los conectores enlazan dos oraciones para evidenciar la relación lógica que se establece entre ellas. Por lo tanto, son muy importantes en la cohesión de un párrafo. Fíjense ustedes en los siguientes ejemplos. Juana no irá a la fiesta, está enferma. Juana no irá a la fiesta ya que está enferma. Juan está enfermo, no irá a la fiesta. Juan está enfermo, de modo que no irá a la fiesta. Los conectores establecen las conexiones a partir de las relaciones de causa, consecuencia, evidencia, ejemplificación, reiteración, etc. Bien, observemos que existen clases de conectores. Estos conectores pueden ser de adición, como por ejemplo, en gran parte la atmósfera está compuesta de nitrógeno. Además, en ella se encuentran otros gases como el oxígeno. El conector en este caso es la palabra además. Otro tipo son los conectores de orden. Ejemplo, toda computadora necesita tres componentes. En primer lugar, tiene una CPU. En segundo lugar, cuenta con un monitor en el que se visualizarán los resultados. Por último, son indispensables el mouse y el teclado. Si analizamos el ejemplo, vemos que en primer lugar, en segundo lugar, por último, constituyen los conectores de orden. A continuación, observemos los conectores de secuencia. Primero, luego, por último. En el ejemplo, primero el sonido viaja por el aire y llega hasta el tímpano. Luego, la sensación es transmitida por el nervio auditivo hasta llegar al cerebro. Por último, la persona lo procesa y codifica. También existen los conectores de contraste. Observen ustedes el siguiente ejemplo. Las jugadoras de vóley entrenaron intensamente. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Por otro lado, existen también los conectores de consecuencia. Por ejemplo, los turistas ingleses perdieron el boleto de avión, por lo tanto, perderán su vuelo. Así también podemos mencionar los conectores de causa, porque, así que, ya que. En el ejemplo, utilizaremos el conector por qué. Las lámparas del gran salón no prendían, porque se había producido un cortocircuito. Y así sucesivamente podemos mencionar otro tipo de conectores, como los de equivalencia. Por ejemplo, estas palabras son sinónimas, es decir, tienen significados iguales. Enseguida apreciemos los conectores de concesión. Observen el ejemplo. Le repitió una y otra vez la pregunta, aunque sabía que no le respondería. Finalmente, observen en el ejemplo el conector de evidencia o énfasis. Raquel nunca se preocupó por realizar un buen trabajo. Evidentemente la despidieron. Bien, los tipos de puntuación para los conectores. Estos se usarán de acuerdo a los casos que mencionamos en los tipos A,
B, C y D. Observemos algunos ejemplos con los tipos A y B. En el caso del tipo A, cuando se adiciona una idea pero esta es extensa, usaremos el punto y luego del conector la coma. Este año las agencias de viaje realizarán un gran descuento en las vacaciones de verano. Punto. Por consiguiente, coma, se espera gran cantidad de reservas a corto plazo de posibles veraneantes. En el tipo B, cuando se adiciona una idea relativamente extensa, los postulantes estuvieron a la hora indicada, punto y coma, sin embargo, coma, todos no rindieron el examen. En los tipos C y D, cuando se utilizan conjunciones adversativas, causales, concesivas y consecutivas en ideas de extensión breve, usaremos la coma antes de la conjunción. Por ejemplo, ya desayuné, coma, pero tengo hambre todavía. En el tipo D, utilizaremos comas. Solamente la usaremos frente a conjunciones de equivalencia o énfasis por considerarlas como giros lingüísticos. Por ejemplo, Juan, coma, evidentemente, coma, desaprobó el curso. Para finalizar con la sesión, recordemos que los términos referenciales evitan la redundancia en el texto a través de la anáfora, la catáfora, la elipsis, la sustitución léxica. Ahora te toca a ti aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy. Realiza las actividades que se encuentran en tu manual en las páginas 85, 88 y 89. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.